Mi hijo me dijo que yo solo necesitaba un rincón para morirme. Así. Sin pestañear. Sin temblarle la voz. Mientras sus manos recogían los platos de la mesa como si acabara de decir algo tan normal como, pásame la sal. A mis 70 años, después de haberle dado todo lo que una madre puede dar, escucharlo decir eso fue como sentir que alguien abría una ventana en invierno y me dejaba desnuda frente al frío. Y si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque lo que hice después, lo que él encontró dentro de mi refrigerador, cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Lucía. Soy maestra jubilada, viuda desde hace 13 años, y madre de un solo hijo, Héctor. Creí que la vida me había dado un descanso después de perder a mi esposo Samuel, pero lo que no imaginé fue que la traición más dolorosa no vendría de un extraño, sino de la sangre que yo misma había traído al mundo. ¿Alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir que sobras? ¿Que estorbas? ¿Que tu vida vale menos que el espacio que ocupas? Si tu respuesta es sí, entonces entenderás lo que voy a contarte. La mañana de su frase infame comenzó como cualquier otra. Yo estaba en la cocina sirviendo el desayuno. Huevos tibios, pan tostado y café, aunque últimamente ya nada tenía sabor. Desde que Verónica, mi nuera, entró a mi casa con su sonrisa educada y su mirada siempre calculando algo, el ambiente se volvió pesado, como un aire que cuesta respirar. Pero nunca imaginé que ese peso terminaría aplastándome. Héctor se sentó frente a mí, cruzó los brazos y me dijo con la naturalidad de quien comenta el clima, «Mamá, desde hoy tu pensión se va a depositar directamente en mi cuenta. Así es más fácil administrar todo. Tú ya no necesitas dinero. Solo un rinconcito para estar tranquila, para, ya sabes, descansar». Su voz se quebró apenas al final, como si hubiera alguna parte de él que se avergonzara. Pero no lo suficiente para detenerse. La cuchara se me cayó de la mano. El sonido metálico rebotó en el piso y sentí como si hubiera rebotado dentro de mi pecho. No le respondí. No pude. En mi mente solo apareció una pregunta: ¿en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre, para verme como un estorbo? Verónica, desde la sala, intervino con esa voz suya, dulce solo por fuera: es lo mejor para todos, Lucía. Tú ya estás mayor. Déjanos manejar las cosas. Y lo dijo mientras revisaba su celular, como si mi vida fuera una notificación más que podía deslizar hacia la derecha y borrar. Tragué saliva. Miré mi taza de café. Estaba temblando. Mis manos, no el café. Quise decirle que yo había trabajado 40 años, que había dado clases con fiebre, con dolor de espalda, con el alma rota tras la muerte de Samuel, pero siempre estuve ahí, firme. Que la casa en la que ellos vivían había sido construida por mi esposo y por mí, ladrillo a ladrillo. Que yo no era una carga. Que había sobrevivido a cosas que ellos ni imaginaban. Pero no dije nada. Sentí que si intentaba hablar, la voz se me rompería como la cuchara en el piso. Héctor continuó hablando, como si yo no estuviera allí. Desde mañana cambiaremos todas las cuentas. También quiero revisar lo de la propiedad de la casa. Verónica dice que es importante planear el futuro. La casa. Mi casa. Mi refugio desde que Samuel murió. El único lugar donde todavía podía cerrar los ojos y escucharlo respirando a mi lado. Me quedé inmóvil unos segundos. Mi corazón golpeaba despacio, como si también él estuviera cansado. Quise levantarme para ir a mi habitación, pero mis piernas no respondían del todo. Y mientras intentaba recuperar el equilibrio, algo se encendió dentro de mí. No fue rabia. No fue odio.
Fue lucidez. Una lucidez fría, lenta, profunda. La lucidez que solo se despierta cuando te das cuenta de que si no te defiendes tú, nadie lo hará por ti. Dicen que la vejez trae debilidad. Yo creo que trae una memoria afilada. Una memoria que recuerda quién te levantó, quién te cuidó, y quién te empujó cuando estabas caída. Respiré hondo y, por primera vez en meses, los miré a los ojos. A los dos. A mi hijo y a la mujer que lo manejaba como si fuera suyo. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Haz lo que tengas que hacer. Y él sonrió. Sonrió creyendo que había ganado. Pero lo que Héctor no sabía es que las maestras jamás olvidamos cómo enseñar lecciones. Y la que estaba a punto de aprender, iba a dolerle. Los días después de aquel desayuno se volvieron más pesados que el sonido de mi propia respiración. La casa, que alguna vez fue el refugio donde Samuel y yo imaginamos envejecer juntos, ahora parecía un pasillo frío donde mis pasos ya no tenían permiso para sonar. Todo lo que amaba había sido invadido por un silencio extraño, uno que no pertenecía a un hogar, sino a una antesala, algo entre prisión y abandono. Héctor se volvió distante de un día para otro. Caminaba por la casa con prisa, como si siempre estuviera resolviendo asuntos importantes. Y yo sabía muy bien cuáles eran esos asuntos: mi dinero, mis papeles, mi casa. Nunca pensé que un hijo pudiera volverse gestor de la ruina de su propia madre. Pero ahí estaba el mío, calculando mi vida como si fuera una ecuación incómoda. Verónica, por otro lado, intensificó su papel de cuidadora amable. ¿Cómo amaneciste, Lucía? ¿Tomaste tus pastillas? No abras la puerta sola, te puedes caer. Cada frase suya tenía esa miel envenenada que solo se nota cuando ya te empezaste a ahogar. Yo la observaba con atención. La suavidad de su voz contrastaba con la dureza de su mirada. Una mirada que siempre vigilaba mis manos, mis llaves, mis movimientos, mis debilidades. Una tarde escuché sus risas desde la sala. Eran risas fuertes, exageradas, como si festejaran algo prohibido. Al acercarme, susurraron rápido, pero un fragmento me alcanzó como un golpe en el estómago. Cuando vendamos la casa, nos largamos de aquí, dijo Verónica. Y Héctor respondió, mi mamá no necesita nada. Ella ya vivió lo suyo. Sentí el frío del picaporte en mis dedos. Estaba temblando. No de miedo. De vergüenza. Porque ese no era cualquier hombre hablando, era el niño que yo cargué en mis brazos cuando Samuel murió. El adolescente que lloraba en mi regazo cuando el mundo le quedaba grande. El hombre que juró que siempre cuidaría de mí. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí parada, escuchando mi sentencia, cuando de pronto él abrió la puerta y me encontró frente a frente. No se sorprendió. Eso fue lo que más me dolió. Que ni siquiera intentara ocultarlo. Mamá, no tienes que meterte en estas conversaciones, dijo, cerrando la puerta con un gesto que no necesitaba palabras, este ya no es tu espacio. Ese día, cuando subí a mi habitación, noté que mis llaves no estaban. Revisé mi bolsillo, mi buró, la mesa donde siempre las dejaba. Nada. Las habían tomado. Sin avisar. Sin pedir permiso. Sentí una punzada en el pecho. Me acerqué a la puerta principal. Giré la manija. No se movió. Estaba cerrada, por fuera. Yo, una mujer de 70 años, encerrada en mi propia casa. Es por tu seguridad, dijo Verónica desde la cocina. Una caída a tu edad puede ser mortal, Lucía. Lo hacemos por tu bien.
Su voz se sentía casi maternal, pero sus ojos no acompañaban su tono. Me devolví a mi cuarto con el corazón pesado, como si mi cuerpo supiera que algo aún peor estaba por venir. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché murmullos en la planta baja. No podía distinguir palabras completas, pero una frase sí me llegó clara, como si Dios la hubiera empujado hasta mi oído: cuando se muera, todo será nuestro. Me quedé inmóvil. Ni siquiera pestañeé. Fue en ese momento exacto cuando entendí que mi problema no era solo mi pensión, ni mi casa, ni mis llaves. Era mi vida. Yo ya no era un ser humano para ellos. Era un trámite pendiente. Una molestia que debía resolverse. Una criatura de la que esperaban un final próximo. No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Pero dentro de mí algo cambió. No fue una explosión. Fue un clic. Como un libro que se cierra de golpe. Me senté en la orilla de la cama y dije en voz baja: no estoy muerta. No todavía. La mañana siguiente, mientras regaba mis plantas desde la ventana, mi vecina Elvira pasó caminando por la acera. Ella era una mujer de mi edad, un poco encorvada por la artritis, pero con una energía que yo siempre envidié. Levantó la mirada y me observó. Algo en su expresión cambió. Tal vez notó mis ojeras. Tal vez notó la puerta cerrada. Tal vez simplemente sabía leer almas. Levantó la mano y me saludó con un gesto firme. Yo intenté sonreír, pero mi rostro solo logró temblar un poco. Esa misma tarde, cuando bajé por un vaso de agua, me encontré con Verónica sacando ropa de mis cajones. Le pregunté qué hacía y contestó con la misma naturalidad que uno usa para decir que está doblando toallas. Ordenando, Lucía. Tienes demasiadas cosas. Te vamos a dejar solo lo básico, así no te confundes. Lo básico. Me estaban reduciendo como si yo fuera un mueble. Como si mi historia, mis fotos, mis recuerdos, fueran basura acumulada. Esa noche, cuando escuché un leve golpecito en mi ventana, me sobresalté. Abrí la cortina con cuidado y ahí estaba Elvira, con un paquete pequeño en la mano. Cuando lo tomé, sentí el peso rectangular de un teléfono. Un teléfono viejo, de esos que solo mandan mensajes y hacen llamadas. Por si necesitas hablar con alguien, decía la nota. Me quedé mirándolo largo rato. Ese pequeño aparato se convirtió en una chispa en medio de la oscuridad. No solo era un teléfono. Era libertad. Era una puerta. Era una mano extendida. En los días que siguieron, Héctor y Verónica se comportaron como siempre. Fríos. Prácticos. Distantes. Pero algo en mí ya no era lo mismo. Cada vez que me hablaban como si yo fuera un mueble, yo tomaba nota mental. Cada vez que intentaban reducirme, yo observaba. Cada vez que me cerraban una puerta, yo buscaba otra. Y mientras ellos se reían de mi vejez, yo entendí una verdad que tardé años en descubrir: la edad no te hace frágil. Te hace invisible. Y la invisibilidad es el mejor disfraz para una mujer que está planeando su regreso. Yo ya no era solo una anciana atrapada. Era una maestra haciendo inventario. Una viuda recordando todas las batallas que ya había ganado antes. Una mujer preparando algo que ellos jamás verían venir. Porque aunque ellos creían que ya me habían apagado, lo que realmente habían hecho era encenderme. Durante aquellos días encerrada en mi habitación, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de un día para otro, fue un despertar lento, silencioso, como si mi dignidad hubiera estado dormida durante años y, por fin,
abriera los ojos. Yo, Lucía, 70 años, maestra jubilada, todavía tenía cabeza, todavía tenía memoria, y sobre todo, todavía tenía fuerza. Quizás no fuerza en los huesos, pero sí en el carácter, y eso es algo que ni el tiempo ni la crueldad pueden robar. Pasaba horas mirando la pared, recordando los años en los que le enseñaba a mis alumnos a resolver problemas sin perder la calma. Piensa, respira, analiza, les decía. Y entonces entendí algo casi cómico: yo estaba viviendo mi propia clase. Solo que ahora, el problema era mi propio hijo. Cuando Héctor y Verónica salían, porque salían, claro, mientras yo estaba encerrada, yo aprovechaba cada segundo para organizar mis ideas. Fue en una de esas tardes silenciosas cuando escuché el golpecito en la ventana. Solo podía ser una persona. Caminé hacia allí y, como esperaba, encontré a Elvira, mi vecina y amiga desde hace más de 20 años. Me dejó un pequeño celular viejo envuelto en una bolsa. Nunca pensé que sostener un aparato tan simple pudiera darme tanta esperanza. Era como recuperar una ventana al mundo, y una herramienta para recuperar mi vida. Con ese celular pude llamar a don Ramiro, un amigo de mi difunto esposo Samuel. Es gerente de banco, un hombre serio, correcto, de esos que saben muy bien dónde pisar. Cuando escuchó mi voz, supe que entendió inmediatamente que algo estaba mal. Lucía, ¿qué te han hecho? No supe si llorar o contestar, así que hice un poco de ambas cosas. Le expliqué todo, con la voz quebrada, con vergüenza, con rabia. Pero también con determinación. Él no me habló como a una anciana indefensa, me habló como a una mujer capaz de tomar decisiones. Me dijo que podía ayudarme, pero que debía moverme rápido y sin que Héctor lo supiera. Aquella misma tarde, mientras Héctor y Verónica reían en el comedor, pensando seguramente que yo estaba durmiendo en mi prisión, fui revisando mis viejos baúles. Samuel, antes de morir, había dejado pequeñas cajas con ahorros que nunca me contó del todo. Lingotes pequeños, monedas antiguas, billetes guardados con discreción. Para cuando lo necesites, había escrito en una nota. Nunca imaginé que, cuando lo necesites, sería para protegerme de nuestro propio hijo. Con Elvira como cómplice silenciosa, salí un par de veces de la casa cuando ellos no estaban. Caminábamos despacio, como dos ancianas cualquiera, pero en realidad llevábamos documentos, fotos, y pruebas de que algo terrible estaba ocurriendo. Fueron visitas breves al banco, rápidas, tensas, pero suficientes para que don Ramiro iniciara trámites legales que revertirían la maniobra de Héctor. Una tarde, revisando cuidadosamente los cajones del escritorio de Héctor, encontré la prueba más dolorosa, un documento con mi supuesta firma, transfiriendo mi pensión completa a su cuenta. Mi letra falsificada con torpeza, como si yo fuera una tonta incapaz de notar la diferencia. Me quedé varios minutos mirando aquella hoja. No lloré. No grité. No temblé. Sentí un frío seco, cortante. Mi propio hijo me había borrado de mi vida. En mis noches de encierro, empecé a notar algo extraño en la comida que me dejaban. Un sabor metálico, como si estuviera vieja o manipulada. Dejé de comerla. Fingía, tocaba el plato apenas con la cuchara y escondía la comida con una servilleta. Algo en mi instinto me decía que debía mantenerme alerta. No tenía pruebas, pero sí intuición, y la intuición de una mujer que ha vivido 70 años nunca debe ser ignorada. Los escuché hablar una noche. Yo estaba despierta, sentada en la cama, con la lámpara apagada. Ellos creían que dormía. Cuando se muera, la casa es nuestra. Y el dinero también, dijo Verónica.
No digas eso, respondió Héctor, con esa voz débil que tiene cuando sabe que está haciendo algo mal. Es lo que tú quisiste. Ya está hecho, insistió ella. Y luego un silencio que me dolió más que las palabras. Mi hijo no la contradijo. Tampoco la defendió. Tampoco me defendió. Esa noche me prometí algo a mí misma, no iba a morir encerrada, ni pobre, ni humillada. Poco a poco, empecé a armar mi plan como si fuera un rompecabezas. Cada pieza debía encajar perfectamente. Cada movimiento debía ser calculado. El documento de propiedad de la casa fue lo primero. Cambié la titularidad con ayuda de don Ramiro y un abogado viejo amigo suyo. Agregué una cláusula muy clara: si yo moría, la casa pasaría directamente a una fundación para mujeres mayores sin hogar. Ellos no recibirían ni un ladrillo. Todo debía hacerse a escondidas. Cada llamada, cada papel, cada visita. El miedo era constante, pero también lo era mi determinación. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que el dolor gobernara mi vida. Ya no más. Durante aquellas semanas, algo se encendió dentro de mí. Una llama pequeña, pero firme. La llama de una mujer que ha sido subestimada por demasiado tiempo. La llama de una maestra que recuerda perfectamente cómo enseñar la lección más difícil, la del respeto. Yo no iba a levantar la voz. No iba a maldecir. No iba a llorar frente a ellos. Iba a hacer algo mucho más poderoso: recuperarlo todo, usando el sistema que ellos creían dominar. Y mientras seguían tratándome como un estorbo, yo sonreía por dentro. Porque no sabían que el juego había cambiado. Porque no sabían que yo ya no era su víctima. Porque no sabían que la maestra había despertado. Durante días, Héctor y Verónica habían estado celebrando lo que ellos creían su victoria. Me hicieron firmar papeles que supuestamente transferían la casa y mis pertenencias a su nombre. Sonreí mientras lo hacía, calmada, controlando mi respiración, fingiendo que no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada palabra que estampaba con mi firma era calculada. Yo ya había iniciado el proceso en el banco y con el notario, asegurándome de que la verdadera titularidad quedara protegida. Ellos celebraban sin saber que el juego estaba perdido antes de que siquiera empezara. Esa noche, mientras ellos salían a cenar, dejándome encerrada en mi habitación, sentí una extraña tranquilidad. No era miedo, no era enojo, era la certeza de que todo estaba en su lugar. Caminé hacia la cocina con paso silencioso, llevando conmigo una pequeña bolsa de hielo, agua, y los documentos que probaban la falsificación de firmas y el robo de mi pensión. Con paciencia de años de enseñanza, coloqué cada hoja dentro de un bloque de hielo, asegurándome de que quedaran visibles y perfectamente legibles. Junto al hielo puse un pequeño papel con un mensaje claro: nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una vieja. También añadí un toque de confusión para ellos, su postre favorito colocado a un lado, esperando que lo vieran primero y se relajaran, ignorando lo que estaba por descubrirse. Me recosté por primera vez en meses, con una calma que hacía tiempo no sentía. Cerré los ojos y escuché el silencio de la casa, interrumpido solo por el viento que movía las cortinas. Sabía que Héctor y Verónica regresarían al día siguiente, creyendo que todo había salido perfecto. Yo, en cambio, esperaba el momento exacto en que su mundo se derrumbaría. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba por la ventana de la cocina. Héctor abrió la puerta, tarareando una canción, confiado, sin imaginar lo que le esperaba. Su mirada cayó primero en el bloque de hielo, luego en los documentos que dentro de él brillaban como evidencia cristalizada.
Su cara cambió de alegría a horror en cuestión de segundos. Un grito desgarrador atravesó toda la casa, despertando incluso a los vecinos que vivían cerca. Verónica apareció corriendo, gritando su nombre, buscando alguna explicación. Yo la observaba desde la sombra, tranquila, mientras ellos intentaban comprender lo que veían. Me acerqué con calma, mis pasos resonando levemente en el piso de madera. «Buenos días, hijo, ¿te sirvo café?», pregunté con voz suave, casi maternal, mientras ellos intentaban procesar que todo lo que habían hecho había sido descubierto, congelado y documentado. Cada documento dentro del hielo era una prueba irrefutable de su fraude, sus firmas falsas y sus intentos de robarme. No podían argumentar nada. Todo estaba allí, evidente y tangible. Llamadas comenzaron a llegar. El banco bloqueó las cuentas, el agente inmobiliario confirmó que la venta de la casa había sido cancelada y que la propiedad estaba protegida bajo mi nombre y la cláusula de la fundación. Sus rostros mostraban desesperación, pánico, la incredulidad de quienes pensaban que todo estaba bajo control y descubren que nunca lo estuvo. La misma casa que ellos creían conquistar ahora se había convertido en su prisión emocional. El grito de Héctor aún resonaba mientras Verónica intentaba buscar culpas externas, acusándolo a él mientras él la señalaba con ira y humillación. Nadie podía salvarlos, la evidencia era demasiado clara, demasiado perfecta. Yo, Lucía, la mujer que todos subestimaron por años, observaba calmada mientras la justicia se servía de manera silenciosa, fría y precisa, tal como había planificado. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. La casa volvía a ser mía. No por violencia, no por gritos, sino por paciencia, estrategia y la convicción de que una madre nunca debe ser subestimada. La mañana después de la revelación fue un caos absoluto para Héctor y Verónica. Ambos intentaban explicarse, pero cada palabra que pronunciaban caía en el vacío. Yo los observaba, sentada en la cocina, tomando un sorbo de café mientras ellos se debatían entre la incredulidad y la desesperación. Finalmente, Héctor se plantó frente a mí, los ojos llenos de rabia, miedo y algo que parecía una pizca de remordimiento. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó con la voz temblorosa. Lo miré con calma, respirando hondo, sintiendo cada arruga de mi rostro reflejar años de lucha y paciencia. «Planeé todo», respondí, con la serenidad que solo los años de enseñanza y de supervivencia pueden otorgar. «Sabía de tus documentos falsos, de tu intento de robarme la pensión, de tus mentiras con Verónica. Sabía cada detalle, hijo. Y los congelé en evidencia». Verónica comenzó a gritar, señalándolo a él con furia. «Fue él, que él me obligó», gritaba, tratando de apartar la culpa. Héctor, por su parte, intentaba defenderse, pero pronto se dio cuenta de que la red de mentiras que había tejido estaba destruida. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos que habían escuchado los gritos y el caos. Mientras los oficiales esposaban primero a Verónica y luego a Héctor, pude ver la transformación en sus rostros. De la arrogancia y la seguridad absoluta pasaron a la derrota total. Cada acción que habían cometido en su ambición desmedida había quedado expuesta. Mi casa, mi santuario, estaba protegida y ellos enfrentaban las consecuencias. Aún así, en el fondo, sentí un dolor silencioso. Héctor era mi hijo, fruto de mi amor, aunque ese amor había sido ignorado y traicionado. Verónica, con su manipulación y crueldad, había sido el catalizador de su caída, pero no podía fingir que no me dolía ver a mi propio hijo humillado, aunque merecido. La justicia había sido servida, pero la herida de la traición seguía abierta. Cuando todo terminó, me senté en el salón, viendo cómo los vecinos susurraban entre sí, algunos con asombro, otros con respeto.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa volvía a respirar conmigo. No era solo una victoria legal, era una reivindicación de dignidad. Mi hogar, que habían tratado de arrebatarme, estaba seguro, protegido para un propósito mayor. Mientras los oficiales se llevaban a Héctor y Verónica, cerré los ojos por un momento y recordé a Samuel, mi esposo fallecido. Su recuerdo me dio fuerza. Me levanté y fui al escritorio, revisando nuevamente los documentos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada firma falsificada, cada intento de estafa, estaba documentado, archivado, asegurado. Había ganado no solo por mí, sino por todas las mujeres mayores que habían sido subestimadas, olvidadas o maltratadas. Por primera vez en años, sonreí sin culpa. Sabía que la paz que sentía era merecida, porque la paciencia, la estrategia y la inteligencia habían prevalecido sobre la traición y la codicia. La casa era mía nuevamente, no solo como propiedad, sino como símbolo de que la edad y la experiencia son armas poderosas, capaces de derrotar incluso a aquellos que alguna vez nos hicieron daño. 3 semanas después, Héctor apareció en la puerta de mi casa, visiblemente cambiado. Su mirada ya no tenía la arrogancia ni la despreocupación de antes. Estaba delgado, encorvado por el peso de la vergüenza y la culpa, y su voz temblaba cuando pronunció mi nombre. «Mamá, solo quería verte», dijo, con un hilo de sinceridad que nunca antes había mostrado. Lo miré con calma, sin apresurarme a juzgar ni a perdonar. Mi corazón todavía dolía por su traición, por los años de ingratitud, por todo lo que había planeado para alejarme de mi vida y de mis recuerdos con Samuel. «Héctor, sabes que lo que hiciste no tiene retorno fácil», respondí, dejando que mis palabras flotaran en el aire pesado. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. «Tenías razón. Fui un cobarde. Perdí lo único que realmente importaba, tú». No apresuré mi perdón, porque la lección debía ser completa y real. No era suficiente que él se sintiera arrepentido, debía comprender la profundidad de su error. Cuando un hijo pierde el respeto de su madre, no hay vuelta atrás inmediata, dije con firmeza. Pero has aprendido, espero, que el amor no se mendiga, se merece. Después de esa breve y tensa conversación, Héctor se marchó, con un futuro incierto, y yo respiré hondo, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. La casa ya no era solo un hogar, sino un símbolo de resistencia y dignidad. Transformé mi hogar en un refugio para mujeres mayores que habían sido maltratadas, abandonadas o subestimadas. Casa de las Valientes, abría sus puertas a aquellas que necesitaban un lugar seguro, comida caliente, y sobre todo, respeto. Elvira, mi vecina y amiga leal, me ayudó durante los primeros meses. Juntas recibíamos a mujeres que compartían historias similares a la mía, traiciones, abusos, familias que las habían olvidado. Poco a poco, la casa se llenó de vida y risas nuevamente. Cada habitación estaba ocupada, cada mesa servía cenas llenas de conversación y solidaridad. 6 meses después, celebré mi 71º cumpleaños rodeada de estas mujeres que ahora llamaba familia. La risa llenaba el aire, y la tristeza de los recuerdos se transformaba en fuerza colectiva. Afuera, el limonero que Samuel había plantado cuando Héctor nació seguía en pie, recordándome que la vida, aunque marcada por la traición, siempre puede florecer de nuevo. Mientras cortaba el pastel, miré alrededor y susurré para mí misma, no nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene ante el dolor, se reinventa. Y en ese momento, sentí que, aunque el pasado doliera y la traición dejara cicatrices, había encontrado paz, dignidad y un propósito que ningún hijo ingrato podría arrebatarme. Nunca subestimes a una mujer mayor. La edad no trae debilidad, trae estrategia,
paciencia y fuerza silenciosa que puede cambiar destinos enteros.